En ese caso, lo que se va a ver aquí van a ser las variables, decisiones y el switch. En ese caso es la parte básica, que son diferentes tipos o básicamente son los principios para entender lo que vendría siendo la estructura de C++. En ese caso, pues vamos a empezar por la parte principal que van a ser los tipos de variables, que van a ser los tipos enteros, en ese caso int, que es para los números enteros, los flotantes que van a ser float para los números decimales, el double que van a ser los dobles que son similares a los flotantes pero con una mayor precisión, el char que es para los caracteres, en ese caso las letras, en ese caso nada más es para un solo carácter, la cadena de caracteres strings para un texto, ya sea un texto o una contraseña que tenga o sea alfanumérica, la va a seguir teniendo como si fuera un texto y no lo va a tomar como si fuera un número entero. Para eso sería el int. En ese caso siguen los booleanos, que son para los valores verdaderos o falsos, que en ese caso va a ser el bool. En ese caso lo podríamos utilizar de otra manera. Por ejemplo, aquí en C++, por ejemplo, aquí abrimos un nuevo proyecto y para mostrar un ejemplo de la declaración de variables, podemos asignarles unos valores. Por ejemplo, le vamos a poner en este caso int edad va a ser igual a 25, float altura que va a ser igual a 1.75, el punto y coma, y el string que va a ser nombre es igual a Juan. Y va a ser lo mismo exactamente con un punto y coma. El bool, que como lo mencionamos aquí, lo que vendría siendo los tipos de variables, el bool son para valores verdaderos o falsos. Así que lo que vamos a hacer en esa parte de aquí, en el bool, lo vamos a poner que es mayor de edad. En este caso esto lo podemos utilizar, en este caso como mencionaba, como un true. True va a ser en este caso el verdadero. O también le vamos a poner que no es mayor de edad. En ese caso se convertiría en un else o en otro tipo de partes en ese caso. Esa es una parte del ejemplo, no lo vamos a utilizar, no se va a utilizar en un código. Ahora, para mostrar un código de función simple en una pantalla, tenemos que hablar de que las funciones son como unas pequeñas unidades de código que realizan tareas específicas y son más que nada de utilidad para organizar y reutilizar el código. En ese caso, digamos, por ejemplo, vamos a volver a poner las librerías y para que se vea más bonito, include just string, using namespace std y abrir la función principal que sería el int main. Ahora ponemos esta parte acá, ya quedó. Y lo que vamos a hacer es poner un comentario en ese caso y le vamos a poner que es una definición de una suma. En ese caso lo que vamos a poner va a ser int, que es nuestra variable de tipo entero, suma, y le vamos a poner aquí, en ese caso, int a, int b. En ese caso le vamos a poner return a más b y el punto y coma. Aquí lo que hicimos en este ejemplo, hemos definido una función llamada suma que toma dos números enteros como entrada y devuelve la suma. ¿Y cómo vamos a mostrar o a llamar a la función? Vamos a tener que poner int resultado es igual
a suma, que va a ser 5,3. 5,3. Y punto y coma. En este caso nada más va a ser una estructuración. Aquí se le llama una función suma con valor 5 y 3 y se almacena el resultado con una variable llamada resultado. Esta sería la parte de básicamente las variables y demás. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver con el siguiente? If y else. En ese caso, en C++, if y else son dos palabras clave que se utilizan en la programación para controlar el flujo del programa y esas estructuras de control permiten tomar decisiones basadas en condiciones específicas. If condición y qué va a ser el código a ejecutar si la condición es verdadera. El else, que es un código a ejecutar si la condición es falsa. En ese caso, esas estructuras de control van a ser fundamentales para tomar una decisión en lo que van a hacer los programas. En este caso, pues una manera sencilla y comprensible vendría siendo que una estructura de control que nos permite ejecutar un bloque de código si una condición es verdadera, que vendría siendo esta parte del código que dice código ejecutar y demás. En ese caso, si lo vemos en lo que vendría siendo C++, le ponemos que int edad va a ser igual a 18 punto y coma, y le vamos a poner que if debe de ser edad mayor o igual a 18, abrimos corchetes, y le vamos a mandar que nos imprima un mensaje que diga, eres mayor de edad, y pues nuestro respectivo salto de línea. En ese caso, esta va a ser la condición. Aquí verificamos si la variable edad es mayor o igual al número 18 y si es así va a mostrarnos en ese caso el mensaje que pusimos aquí que es que si va a ser mayor de edad. Ahora, el uso de else. En ese caso, si no se cumple la condición, se va a ejecutar el segundo bloque. En ese caso va a ser el de else que nos va a mostrar el otro tipo de mensaje que le vamos a poner aquí else. Vamos a mandar a imprimir code menor y eres menor de edad. En ese caso, aquí ya estamos poniendo la parte de las condiciones, los primeros bloques que mencionamos hace ratito, que vendría siendo el de si la primera condición se cumple, nos va a mostrar la primera parte del código y si no se cumple, nos va a mostrar la segunda parte del código. Aquí, para no entrar en detalle, hay una parte que se llama un anidado if y else. En ese caso, si nada más lo dejamos en una parte de hablarla sin verla, es un código con anidamiento donde puede hacer las cosas un poco más rápidas en la toma de decisiones para cuando son un poco más complejas. En ese caso, pues, se utilizan múltiples if y else para poder asignar una letra de calificación, por ejemplo, basada en una nota que nos va a proporcionar el usuario. De ahí pasamos a lo siguiente, que va a ser el switch. Por ejemplo, aquí en el switch. En C++ es una estructura de control que se utiliza para tomar decisiones basadas en el valor de una expresión o variable entera y se utiliza como una alternativa a una serie de instrucciones if-else, cuando se necesita comparar un valor con múltiples casos posibles. En este caso aquí tenemos, por ejemplo, un código para realizarlo. Esta básicamente eh, lo vamos a explicar de una manera un poco más completa, que en ese caso aquí, como la estoy poniendo, que es esa parte de acá que es expresión. Esta es una expresión o variable que se evalúa para determinar qué caso debe de ejecutarse, así como tal cual lo estamos viendo en lo que sería en el if-else. En ese caso, los case, por ejemplo, case valor 1, el case valor 2,
nos van a servir más como etiquetas que son de casos que se presentan o representan valores posibles de una expresión cuando se encuentra en un caso cuyo valor coincide con el valor de la misma expresión o se ejecuta el código correspondiente en ese tipo de casos. Después pasamos con lo que vendría siendo el break. Y en ese caso el break es el control que continuará pasando al siguiente caso sin importar si coincide o no. Es básicamente para cerrar esta parte, que es opcional, pero pues es común para para poder salir del switch. O en ese caso del primer case. Y después sigue la parte que vendría siendo el default. En ese caso, el default es una etiqueta que de igual manera se puede utilizar de manera opcional pero que proporciona al código que cuando se ejecute ninguno de los casos debe de coincidir con el valor de la expresión. O sea que no es necesario tener un default, pero pues es una buena práctica incluirlo para manejar casos que no son previstos. En ese caso el switch es especialmente útil para cuando se tiene una variable que pueda tomar varios valores discretos y se desea ejecutar diferentes fragmentos de código en una función de valor. Por ejemplo, si se utiliza a menudo, se puede implementar menús de selección en programas y para procesar algunas opciones de usuario. Por ejemplo, si ya lo vemos en una manera un poco más puesta en código, podemos poner que la librería sea include stream, el using namespace std, punto y coma, el int main, paréntesis y corchete. En ese caso, vamos a abrir la parte que sería el int opción y que va a tener que ser igual a 2, punto y coma. En ese caso aquí vamos a abrir nuestro switch y le vamos a poner opción. Que en ese caso va a ser nuestra expresión que tenemos ahí. Vamos a abrir lo que vendría siendo el corchete y le ponemos lo que sería el case 1, 2 puntos. Ahora vamos a mandar a imprimir code menor menor. Seleccionaste la opción 1. Le vamos a poner menor menor y el salto de línea. Punto y coma. Ahora, si bien le podemos poner aquí mismo el break, punto y coma, para cerrar en este caso el primer case, también lo podemos poner de la manera usual que es la parte de abajo, que es break, punto y coma, y después pasar acá lo que sería el case 2, case 2, dos puntos, code menor menor, y seleccionaste la opción 2, menor menor, el punto y coma, y el break, que en ese caso es para hacer el programa. Ahora vamos a hacerlo una tercera ocasión, en este caso para el case 3, control C, pegamos, en este caso vamos a retroceder acá, le vamos a poner case 3, seleccionaste la opción 3 y lo mismo. Ahora vamos a pasar lo que vendría siendo el default. Por ejemplo, vamos a poner code menor menor y le vamos a escribir opción no válida. Le vamos a poner el menor menor, el salto de línea, punto y coma, y cerramos igual con un break. Ahora mandamos a ejecutar y nosotros le pusimos que seleccionamos la opción 2. Porque en ese caso aquí, en el int, estamos declarando que la opción va a ser el 2.
En ese caso, si le ponemos que la opción va a ser 3, vamos a volver a compilar. Y aquí nos va diciendo que seleccionamos la opción 3. En ese caso, como nosotros estamos poniendo en nuestra expresión que es la variable de tipo entero y va a ser 3, ya estamos definiendo que en automático va a poner esta parte. Si en ese caso le ponemos un tipo carácter, podemos hacerlo de la misma forma. En ese caso, si en dado escogemos la primera opción, va a funcionar de la misma forma y aquí nos va a poner que seleccionamos la opción 1. Es básicamente la manera que tiene en ejecutarse. En ese caso va a imprimir que seleccionamos la opción 2 porque opción tiene el valor 2 o el valor 1 o valor 3. Si la opción fuera 4 se ejecutaría el default, que es donde no se cumple ninguna de las opciones anteriores. Digamos, le pongo el 4 y le pongo igual para compilar y me dice que la opción no es válida. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos definiendo. Si la opción fuera 5 me saldría exactamente lo mismo. La opción no es válida. Por ejemplo, aquí vendría siendo básicamente esa parte de lo que tendríamos en la parte del switch. Se reitera que es realmente útil cuando se tiene valores o se pueden tomar bastantes valores y se desea ejecutar diferentes fragmentos del mismo código con la misma función del valor. En este caso, por lo que vimos con lo del maestro, pues no es realmente tan necesario el utilizarlo, pero pues sí se puede implementar en ese caso en algunas partes.